tal? Buenos días para todas y para todos. Es un gusto realmente estar acá acompañándolos. Especialmente a Nebre por habernos invitado y por haber considerado que nosotros teníamos una palabra para decir. Desde ya les voy a pedir un poco de disculpas porque estoy con mal de altura, entonces me agito un poco más, pero bueno, los compañeros que estuvimos estos días ya sabían que no estaba del todo bien. Pero bueno, quiero empezar contándoles un poquito de mí. Soy vicepresidenta, asumí la vicepresidencia del Banco Central a partir de abril de este año, cuando asumió un nuevo gobierno en nuestro país. Sin embargo, tengo 40 años de banco, desde los 15 años que trabajé en el Banco de la República del Uruguay y después en el Banco Central, y 40 años participando en el sindicato de AEU. Ahora me toca estar de este lado, pero bueno, esa historia de trabajar desde el sindicalismo, desde cuidar nuestros derechos, desde reivindicar nuestros derechos, es en mi historia parte de mi vida. Estoy realmente agitada, pero bueno, si me tienen paciencia, no, capaz que mejor, sí, pero cualquier cosa me siento. Bien. Bueno, me pidieron que conversáramos sobre género, inclusión financiera y estabilidad macroeconómica, desafíos y aprendizajes desde América Latina. Voy a hablar desde Uruguay. No me siento tan capacitada como para hablar desde América Latina, pero bueno, compartir a veces las experiencias de nuestros países ayudan a tener una visión que a veces no es similar, pero cuando empezamos a encontrar los desafíos, nos encontramos, sí, que tenemos desafíos en común y dificultades en común. Quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema que atraviesa tanto la política económica como la vida cotidiana de las personas, como la inclusión financiera y la equidad de género contribuyen a fortalecer la estabilidad macroeconómica. Me gustaría partir de una breve mirada al contexto económico actual del Uruguay, porque la estabilidad macro es el punto de partida sobre el cual se construye la inclusión. El crecimiento del Producto Interno Bruto en Uruguay, a pesar de la incertidumbre global y la volatilidad regional, es relativamente estable. Esperamos que sigamos creciendo estos años en torno a nuestro nivel potencial. Ahí tenemos... Opa. Me vi yo. Ahí tenemos algunas cifras del crecimiento del PIB en estos últimos años. Obviamente que nos gustaría crecer más, pero bueno, el hecho de que tengamos una estabilidad en el crecimiento ayuda mucho para... Gracias. No, creo que no. O sí. No, estoy bien, cualquier cosa me siento. Sí. Y lo otro que quiero mostrarles es la inflación, que ese sí es un tema que nos corresponde dentro del Banco Central. En este momento tenemos una inflación dentro del rango de tolerancia. Es la inflación más baja que hemos tenido en los últimos 20 años. Y se espera en este tiempo, en el año 2025, que la inflación esté en 4,2. Esto es un tema histórico en Uruguay. Realmente teníamos niveles de inflación por encima del 6, entre el 8 y el 10, y desde hace un tiempo se propuso como meta de inflación acercarnos al 4,5 y estamos en esos niveles. ¿Por qué les muestro esto? Porque la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para que haya una traducción en inclusión y en resiliencia social.
Bueno, acá tengo que mover. Lo bueno es que me siento tan cómoda con ustedes que no me importa así, naturalmente decirles qué hago. Permítanme ahora centrarme un poco más en los avances con respecto a la inclusión financiera y a la educación financiera. Cuando nosotros hablamos de inclusión financiera, en general destacamos el punto de la educación financiera porque realmente entendemos que no hay inclusión sin educación. Entonces, bajo el contexto de que una macroeconomía estable nos permite empezar a hablar de inclusión, ahora me voy a meter un poquito más en qué fue lo que hicimos. Cuando hablamos de mirar la economía desde una perspectiva de inclusión, nos referimos a poner en el centro a quienes históricamente quedaron al margen del sistema financiero. La inclusión financiera es más que tener una cuenta bancaria. Implica acceder, usar y beneficiarse de los servicios financieros para mejorar las condiciones de vida, para invertir y para decidir. En este sentido, es entonces que se han trazado políticas monetarias y financieras para cerrar la brecha de género y fortalecer la inclusión de personas estructuralmente vulnerables, en cuyo grupo en Uruguay están principalmente las mujeres y las mujeres de bajos ingresos y rurales. Les cuento algunas cosas que se hicieron en Uruguay en este tiempo para avanzar en la inclusión financiera. Lo primero fue una ley en el 2014, la ley 19.210, que amplía el acceso a los servicios financieros, especialmente para los sectores históricamente excluidos. En esa ley de inclusión financiera lo que se hizo, además de hacer obligatorio el uso de los sistemas financieros para los pagos, para la cobranza de los sueldos, para pago de las pasividades, se generaron instituciones emisoras de dinero electrónico para que pudieran acceder a tener una cuenta y un medio de pago personas que naturalmente no accedían en el sistema bancario tradicional. Entonces, estas personas podían fácilmente tener una cuenta, manejar sus fondos a través del sistema financiero y, por lo tanto, recibir y enviar transferencias, hacer pagos con tarjetas emitidas por estas instituciones, que eran instituciones más blandas y, por lo tanto, mucho más accesibles que los bancos. Eso fue parte de la ley, esta instrucción de crear estas instituciones. Paralelo con esto, el Banco Central desarrolló una hoja de ruta de sistema de pagos para tratar de generar una infraestructura de pagos que fuera inclusiva también. Y cuando hablamos de inclusión en el sistema de pagos, hablamos de dos partes: inclusiva en cuanto a los usuarios, pero también inclusiva en cuanto a los comercios. Y ahí tenemos las dos patas. Y cuando estamos pensando en género, pensamos en que las mujeres puedan acceder a instrumentos de pago, que las mujeres puedan acceder a instrumentos de crédito, pero también que las mujeres propietarias de pequeños comercios, de MIPYMES, trabajadoras del medio rural que venden sus productos, puedan tener instrumentos para poder cobrar sus ventas y, por lo tanto, también estar integrados a un sistema de pagos que nos permita facilitar con costos más bajos las transacciones. Entonces, por eso la inclusión financiera tiene como estas dos grandes miradas. Incluimos para que los usuarios puedan tener instrumentos, pero también incluimos para que haya redes de acceso a las formas de cobro de forma integral. En el Banco Central, desde el 2012, se desarrolló un programa que se llama BCU Educa y que después me voy a detener un poquito más adelante en él, pero tenía que ver con darle capacidades, enseñarle capacidades financieras. Y a lo largo del tiempo nos hemos descubierto también que además de financieras tienen que ser digitales. Bueno, gracias. Sos un caballero. Sí, mucho mejor. Gracias, mucho mejor. Para algo sirve.
Bueno, este programa me voy a detener un poquito más adelante porque me parece que es una experiencia del Banco Central muy interesante para compartir con ustedes. Y lo último que quería compartirles, que hemos preocupados desde el Banco Central, y hemos hecho en el 2022 una encuesta junto con la CAF, a la que me voy a referir un poco más adelante también, para medir un poco cuáles son las capacidades financieras que tienen las personas y cuál es el nivel de inclusión que tenemos en Uruguay. Es difícil medir, es difícil encontrar estadísticas y ahí les comparto lo que me pasó cuando empezamos a preparar la presentación. No hay datos, no hay estadísticas clasificadas por género, o hay muy pocas. Por lo tanto, en la medida que no tenemos información que nos diga exactamente que existe una brecha de género, esa brecha no existe. Entonces hay un desafío también ahí en que aparezcan datos, de que tengamos medido todo lo que implica el efecto de nuestras políticas, también con una mirada inclusiva y con una mirada de si estamos o no achicando las diferentes brechas que tenemos en la economía. Si me permiten avanzar un poquito más a la segunda parte que les decía de la inclusión financiera, que tiene que ver con el crecimiento de las transacciones y los pagos electrónicos. Con este proceso de fortalecimiento de la inclusión financiera, uno de los objetivos perseguidos por la inclusión financiera es la universalización de los derechos y la democratización del sistema financiero, donde se busca promover el acceso a más servicios, sea ahorro, sea crédito, sea medidas de pago de carácter universal, que faciliten también que estos servicios por parte de los sectores de la sociedad puedan ser usados por aquellos que se encuentran al margen. Pero además tenemos esta otra parte que tiene que ver con cómo crecieron esos instrumentos. Una medida de cómo la inclusión financiera funcionó es el crecimiento que se dio en los instrumentos que se generaron para poder pagar. Entonces acá simplemente les muestro cómo crecieron las transferencias instantáneas, que si ustedes pueden ver, a partir del 2014, este es un indicador que hacemos en el Banco Central y que mira lo que pesa el uso de instrumentos de pago digitales versus el pago de los instrumentos tradicionales. Cuando hablamos de instrumentos tradicionales, hablamos de efectivo, hablamos de cheque. Y esto de alguna manera muestra cómo esa inclusión financiera efectivamente se hizo carne, porque la gente pasó a usar en muchísimo más porcentaje medios electrónicos de pago. La contracara, acá les muestro cómo crecieron las transferencias instantáneas después de la pandemia fue un cambio, eso nos pasó a todos los países, y que de un día para otro tuvimos que salir a utilizar medios electrónicos y formas de pago desde nuestras casas que antes no usábamos. La contracara, como les decía, de que se generaran mayor uso de instrumentos de pago, es que hubiera también una infraestructura que lo permitiera. Y entonces ahí, en esta diapositiva, lo que quiero mostrarles es cómo creció el número de POS. Los POS son los aparatitos que los comercios, supongo que los conocen, pero que fortalecieron la red de pagos electrónicos. Se reduce muchísimo el número de sucursales en línea con la digitalización del sistema financiero. Y ahí nos viene otra preocupación desde el punto de vista del sindicato, qué pasa con la disminución de las sucursales. Y yo creo que este es un llamado a que realmente tenemos que empezar a trabajar en otras capacidades que tenemos que tener para poder enfrentar un mundo que es diferente. La digitalización del sistema de pagos es un logro técnico, pero su éxito se mide solamente en quienes se benefician de ella. Cuando una jefa de hogar, una mujer rural, una pequeña emprendedora del interior del país puede vender, puede cobrar o puede ahorrar desde su casa, el sistema financiero cumple su rol social. La tecnología no sustituye la política pública, pero sí la potencia. Ahora me voy a meter un poquito más, en la medida que pude conseguir datos, en la brecha de género. Bueno.
Y acá quiero contarles que hicimos una encuesta con el BID en el 2022, y la encuesta arrojó que el 46% de las mujeres, de las MIPYMES, son de mujeres, sobre todo microempresas de comercio y en el interior. Sin embargo, solo el 15% de las lideradas por mujeres solicitó crédito bancario, versus el 22% de las lideradas por hombres. Y además, los montos de los créditos solicitados por las mujeres fueron un 50% menores que los montos de los solicitados por los hombres. Hay un mayor uso, además, por parte de las mujeres de créditos no bancarios. Una de cada 4 microempresas nunca pidió un crédito. Nosotros además hicimos este año en Uruguay un trabajo sobre sobreendeudamiento que se hizo desde la Facultad de Ciencias Económicas, participó también en conjunto con AEBU, el Banco Central participó, y fue muy interesante porque además ahí le pusimos, fue un estudio cualitativo sobre las personas que tenían sobreendeudamiento, y lo que mostraba el estudio es que el sobreendeudamiento tenía cara de mujer, y que en la mayoría de los que estaban sobreendeudados, las mujeres eran mujeres jefas de hogar, y además los créditos los habían solicitado sobre todo para tareas domésticas, para los gastos de su casa y para los gastos de cuidado. No así los hombres que solicitaban créditos mostraban este destino de los créditos. Por lo tanto, una de las cosas que vimos desde el punto de vista cualitativo es que además, cuando la mujer solicita un crédito, en general es para las tareas para el hogar. Tiene cara de cuidados, tiene cara de preocupación de pagar las cuentas. Eso no se mostraba en el perfil de los hombres que se endeudaban. Eso para nosotros fue un detalle muy revelador en realidad. Fue una encuesta cualitativa, pero ponerle cara a quiénes son los que están detrás del sobreendeudamiento nos mostró también los comportamientos en el uso del crédito. Lo increíble es que la mayoría de las MIPYMES encuestadas, tanto de hombres como de mujeres, están en desacuerdo con planteamientos relacionados con la existencia de tratos diferenciales en el acceso al financiamiento según el género responsable de la empresa. O sea, las propias MIPYMES dicen, no, yo no me siento discriminada. Sin embargo, la evidencia teórica dice que efectivamente existen brechas de género implícitas y que tienen que ver con el sesgo de la oferta. O sea, quien ofrece el crédito tiene en sí mismo una brecha de género en la oferta y el acceso a los instrumentos crediticios. Y ahora les voy a mostrar el acceso a la bancarización. Ahora hablábamos de créditos, ahora les voy a mostrar el acceso a la bancarización. Hay grandes diferencias. Acá les muestro una información. Esto, a partir de hace unos años, se está desarrollando un reporte que fue un esfuerzo muy grande entre varios bancos centrales de los países de Sudamérica para tratar de consolidar de alguna manera indicadores. Este fue el primer reporte que salió y bueno, y ahí nos muestra un poco cuáles son los niveles de inclusión financiera que tienen los diferentes países. Hay grandes diferencias, como ustedes pueden ver, entre los niveles de bancarización de los países. Uruguay tiene un nivel de bancarización menor al 80%, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron. O sea, ¿cuánto nos queda por hacer? Otra realidad que surge de este informe es que un mayor nivel de bancarización permite un mayor uso de pagos digitales y de instrumentos.
Cuando hablamos de bancarización de vuelta, en Uruguay no hablamos solamente de bancos. Hablamos de bancos y hablamos de esas otras instituciones que se crearon para que la gente pudiera acceder más fácil a tener una cuenta, a poder recibir sus ingresos a través del sistema financiero. Pero la infraestructura no garantiza por sí sola la inclusión, porque hay que democratizar el acceso. En particular, lograr que las mujeres, las rurales, las mayores, las jefas de hogar, las de menor nivel educativo, las emprendedoras, usen y se beneficien de estas herramientas. Las oportunidades de digitalización reducen barreras de acceso y las territoriales, y formaliza la actividad económica abriendo puertas a productos financieros y fomenta autonomía económica. Sin embargo, genera otro problema, que es el acceso a la digitalización y la conectividad que necesitamos para que también todo el territorio pueda acceder a la digitalización. Acá les muestro a Uruguay dentro de esta encuesta que les decía que se hizo con la CAF. Déjenme leerlo, con el objetivo de conocer el nivel de conocimiento sobre temas financieros de la población nacional uruguaya en el año 2022. Con el Banco Central y la CAF se realizó la primera encuesta nacional de capacidades financieras. Se entrevistaron a hombres y mujeres de 18 años y más. En líneas generales, esta encuesta encontró que el nivel de conocimiento financiero de los uruguayos superaba el promedio regional. No obstante, Uruguay, y ahí lo ven, es el país que presenta la brecha de género de mayor dimensión, donde los hombres presentan un valor de índice de 0,5 puntos superior al de las mujeres. En lo que se refiere a la inclusión financiera, el índice elaborado de inclusión financiera se situó en 57 puntos promedio para toda la población. Sin embargo, los hombres presentan 7 puntos promedio más que las mujeres. Este índice se construye evaluando el acceso y el conocimiento de distintos productos y servicios financieros, así como la capacidad de las personas de elegir y de usar el sistema financiero. O sea que si bien vieron que tenemos niveles de inclusión financiera relativamente altos, sin embargo, la desigualdad en el acceso sigue mostrando que hay brechas de género importantes en el acceso a la inclusión financiera. Ahí nos preguntamos qué podemos hacer. Y en principio nos parece que hay 3 cosas fundamentales para poder avanzar dada esta situación. Lo primero era lo que les decía, datos e indicadores con perspectiva de género. Lo que no se mide no se ve. Por lo tanto, si no exigimos que haya mediciones específicas de los fenómenos con apertura de género y de otras también, otros tipos de aperturas para poder caracterizar los fenómenos, pero bueno, hoy nos enfocamos en género. Pero si no logramos que existan datos, se invisibiliza el fenómeno. Vieron que ahora les mostré, nosotros viendo algunos datos nos dimos cuenta que, opa, hay cosas que no están funcionando bien, a pesar de que uno cree que va avanzando. Lo segundo que nos parece que es importante es la inclusión financiera no puede pensarse aislada de las políticas de cuidado, de empleo y de protección social. Estas políticas tienen que estar integradas. La inclusión financiera es un instrumento más, pero si no lo hacemos coordinadamente con las políticas de cuidado, de protección social y, bueno, por supuesto, las de empleo, estas políticas no son exitosas. Y cuando digo exitosas en disminuir brechas, en incluir realmente a las personas más excluidas. Y lo tercero que nos parece es que ante esta nueva realidad de tanta innovación y de tanta nueva información y instrumentos digitales y desarrollos tecnológicos,
nosotros creemos que hay que conocerlos, aceptarlos, integrarlos, pero hacer una evaluación permanente de cada instrumento que aparece, de cada nueva propuesta, para ver si efectivamente el instrumento que se empieza a usar, cuando digo instrumento estoy hablando de nuevas formas de pago. Vieron que hoy tenemos en los celulares, pagamos con nuestras aplicaciones, instrumentos de crédito que nos ofrecen, créditos que nos ofrecen distintas entidades, acceso al crédito de distintas maneras. Tenemos que siempre evaluar el impacto de esos nuevos instrumentos y de la innovación en términos de equidad. No podemos dejar de lado hacer esa evaluación al momento que sugerimos, autorizamos, regulamos, en el caso del Banco Central, un nuevo instrumento, una nueva política. Siempre tiene que estar presente si esa política ayuda o no a disminuir la brecha en cuanto al género. Si me permiten ir un poquito más para casa, les quiero contar un poquito más del Banco Central. ¿Qué puede hacer el Banco Central para esto? ¿O qué está haciendo el Banco Central de Uruguay para avanzar hacia la inclusión financiera, para avanzar hacia la disminución de las brechas? El Banco Central del Uruguay tiene como misión especial, por carta orgánica, preservar la estabilidad de precios y contribuir a la estabilidad financiera. Ahí dicen las funciones que tenemos. Aclaré un puntito abajo porque desde el 2012, dentro de nuestras funciones, aparece el promover y desarrollar la educación y la cultura económica y financiera. ¿Qué significa esto para el Banco Central? Que no es algo que tengamos que hacer porque es bueno o porque se nos ocurrió, sino que para nosotros es un mandato. Y para nosotros, por lo tanto, trabajar en la educación financiera y en la inclusión financiera es un mandato. No tenemos alternativa. Cuando me preguntaban qué tiene que ver la política monetaria y financiera, ayer tuvimos un encuentro con mujeres, ¿qué tiene que ver la política financiera o cómo puede ayudar la política monetaria y la política financiera a disminuir las brechas, y especialmente las brechas de género, y a incluir a toda la población, especialmente la más vulnerable? Y yo les decía lo mismo que les voy a decir ahora. La misión del Banco Central, bien ejercida, definitivamente debe favorecer a las personas más vulnerables. Cuando hablamos de estabilidad de precios que contribuya con los objetivos de crecimiento y empleo, hablamos de mejorar el poder de compra y de evitar mayores desigualdades entre las personas con menores ingresos. Cuando hablamos de regulación del funcionamiento y la supervisión del sistema de pagos y del sistema financiero, promoviendo solvencia, solidez, eficiencia de desarrollo, hablamos de garantizar una estabilidad financiera que también construye desde la inclusión un sistema financiero más amplio y equitativo y que por lo tanto es un sistema financiero más estable y resiliente. Por eso, junto con los indicadores macro, es importante mirar cómo la inclusión financiera y las brechas de género influyen en el desarrollo y en la estabilidad macroeconómica. Yo realmente, esto les comparto, yo realmente me siento muy honrada de estar cumpliendo la función que cumplo ahora en el banco, y sobre todo porque hace muchos años que trabajo en el Banco Central y realmente estoy convencida de esto. Del Banco Central siempre tiene como esa mirada de institución que está por encima del bien y del mal, decimos en Uruguay. Y sin embargo, yo que conozco el banco y que conozco las posibilidades que tenemos, estoy realmente convencida que hacer bien nuestro trabajo redunda en una sociedad mucho más equitativa. La inflación baja, de verdad, mejora a las personas que tienen menores ingresos, si no, ellas se ven perjudicadas. Y el poder acceder a instrumentos y el poder acceder a un sistema financiero que nos permita estar integrados realmente mejora la equidad en las sociedades. Les voy a mostrar igual datos de cosas que hemos hecho en el banco para trabajar con respecto a la equidad de género.
Desde el año 2017 el Banco Central se presentó y recibió de InMujeres. InMujeres es un organismo que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, especializado en el tratamiento de género y de mujeres. Y desde el año 2017 el Banco Central decidió implementar dentro del banco el modelo de calidad de equidad de género. Si bien veníamos ya desde el 2011 presentando informes bienales de cómo nosotros aplicábamos dentro del Banco Central la equidad de género y por lo tanto accedíamos a esa certificación de calidad. También tenemos un espacio de mujeres de trabajo de género desde el cual se premia o se reconoce el esfuerzo de la generación de investigación en este tema. Hoy les decía, el tema de lo que no se conoce no existe. Bueno, nosotros tenemos el premio de Economía y Género en el sistema financiero y promovemos que la gente investigue científicamente sobre el tema de género y haga propuestas aplicadas para reducir las brechas de género. También hemos realizado encuentros, el último fue en el 21, Género y Banca Central, un espacio internacional de intercambio de experiencias y buenas prácticas. Realizamos en este momento un estudio en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y estamos haciendo una revisión de literatura y datos sobre género y banca central. Realizamos esa encuesta que les conté sobre la medición de capacidades financieras con enfoque de género y territorio en el año 2022. Y tratamos de adaptar el programa de BCU Educa a incorporarle más una perspectiva de género. Todos estos esfuerzos apuntan a cerrar una brecha tanto digital como financiera simultáneamente, porque la inclusión económica hoy pasa también por la inclusión tecnológica. Permítanme detenerme en el BCU Educa. El BCU Educa es un espacio que se creó en el 2012, por el cual el Banco Central forma, capacita a diferentes poblaciones. Comenzamos haciendo ferias interactivas de educación económica y financiera, en la que participábamos funcionarios del Banco Central como monitores y pasaban llegaron a pasar alrededor de, me acuerdo si fueron por feria, unos 2.000 jóvenes y niños participaban en talleres en los cuales con forma lúdica les íbamos contando lo que pasaba en la economía, lo que es el trueque, lo que es la economía, las funciones del Banco Central, cómo tomar decisiones a la hora de ahorrar, cómo hacer un presupuesto, cómo en mi casa yo puedo organizarme para poder cumplir con las cosas que tengo que cumplir y con el presupuesto escaso que tengo. Y después este proyecto que empezó con estudiantes se fue ampliando y se empezó a pensar que no bastaba con hacer espacios de impacto en donde los estudiantes pasaran, sino que esto había que ponerlo en la currícula, que la educación económica y financiera es un área de educación que nosotros tenemos que recibir desde que somos chiquitos, porque no basta con lo que en nuestras casas nos informen, sino que también tenemos que saber manejar el dinero, saber cómo hacer un presupuesto, tener capacidades para la toma de decisiones a la hora de elegir y de utilizar nuestros ingresos. Entonces, a partir de hace un par de años, logramos que en la currícula y en toda la currícula obligatoria, es decir, desde los 3 años hasta los 16, que es sexto de liceo, o 17, está incluido en la currícula de la formación de los chicos y chicas. Y eso implicó también 2 cosas. Había que empezar a formar a los docentes, porque si los docentes no estaban capacitados para transmitir esta formación específica, y por lo tanto empezamos a hacer talleres con docentes. Y después que empezamos a hacer talleres con docentes,
nos dimos cuenta que había que generar módulos para poder transmitir esa información en la educación. Entonces empezamos a formar módulos educativos que se incluyen en las computadoras. No sé si ustedes saben, en Uruguay, en el año 2005, se creó el Plan Ceibal. El Plan Ceibal era un plan que otorgaba a cada niño una computadora y una conectividad a lo largo de todo el país que les permitía formarse a través de las computadoras. Fue realmente revolucionario. Yo les contaba ayer a las chicas en el encuentro, es muy lindo ir al interior del país y ver a los chicos arriba de los caballos con su computadora, atendiendo las clases. Eso hizo también que las familias se incluyeran digitalmente, porque los chicos venían de la escuela y en su casa, al hacer los deberes, también sus madres y sus padres aprendían a usar computadora. Y eso implicó dos cosas. Primero, empezar a aprender a formarnos desde un punto de vista digital. Y segundo, además de entregar esas computadoras, generar una conectividad a lo largo de todo el país. Por lo tanto, Uruguay tiene un nivel de conectividad y de digitalización altísimo en todo el territorio a raíz de esto. Vuelvo a lo que hacemos. Entonces, para MPCU de UCA lo que hicimos fue hacer módulos para el Plan Ceibal, o sea, para que los chicos tengan en su formación módulos específicos sobre educación financiera y económica. Y después que nos pasó eso, empezamos a ver poblaciones especialmente vulneradas que nos pedían hacer talleres específicos. Y entonces empezamos a hacer talleres de formación para MIPYMES, para mujeres emprendedoras, para privados de libertad, para gente rural, para pequeños comerciantes. Y bueno, yo creo que la experiencia de educar financieramente lo que nos tiene que permitir es tener las capacidades para elegir, las capacidades para proyectarnos, las capacidades para planificar, las capacidades para administrar los recursos, que la mayoría de las veces son escasos. Y entonces apostar a que la gente sea alfabeta financieramente ayuda a la inclusión financiera. Apostar a que las mujeres sean alfabetas financiera y económicamente y digitalmente ayuda a la inclusión y ayuda a la disminución de la brecha. Esa es una de las apuestas que hicimos en el banco y de alguna manera, dadas nuestras potestades, cerramos el círculo, ¿no? Decimos, la tecnología facilita, la regulación habilita, que es lo que hace el Banco Central, lo regulamos, y la educación consolida. Y por eso para nosotros la experiencia de la educación financiera y el BCU Educa, que además fue liderado desde el día 1 por una mujer, mi compañera Ana Caro, que seguramente con mucho gusto compartirá con ustedes sus experiencias, si es que así que ustedes lo quieren. Sin embargo, en el Banco Central, para que no crean que todo es precioso en Uruguay, tengo un problema con... Ahí está. Las mujeres representan el 60% de los funcionarios, pero los cargos de dirección y supervisión están ocupados mayormente por los hombres. Ese es un fenómeno que creo que las mujeres, y sobre todo las que estamos en el sistema financiero, que sabemos que el sistema financiero es un sistema muy masculinizado en su gobernanza, pero ustedes me dirán, en nuestros bancos, si cada vez más no somos las mujeres las que estamos trabajando en el sistema financiero. Sin embargo, yo creo que esto que nos pasa en el Banco Central pasa en muchas de nuestras instituciones. Desde la creación del Banco Central, solo 3 mujeres han integrado el directorio del banco. Ninguna ha sido presidenta. Yo soy la segunda vicepresidenta y soy la primera que vengo de carrera del banco. O sea que conozco la institución desde hace muchos años. El índice de paridad del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras, el Uruguay ocupa la posición 167 en el 2024.
A modo de ejemplo, Chile está en la primera posición y Colombia en la 100. Esto para mostrarles que no todo lo que brilla es oro y que todavía tenemos muchos desafíos, no solo hacia la población, sino también hacia el propio Banco Central. Ese es un desafío que yo desde que asumí lo planteé en el día cuando hice mi primer discurso y era que lo máximo que puedo ofrecer para esta gestión es lo que soy, de dónde vengo, los conocimientos que tengo, mi experiencia en la banca, mi experiencia en la función pública, y lo que puedo agregarle es una mirada de mujer. Y en eso estoy comprometida. Me parece que tenemos que habilitar que las miradas de mujeres se empiecen a filtrar, porque son esas miradas las que nos posicionan a la hora de tomar las políticas, las decisiones políticas que no son fáciles, pero son las que nos tienen presentes siempre al excluido. Entonces, que las mujeres tengan voz es mostrar que hay un mundo que hay que mejorar y que hay que incluir. Entonces, no es trivial que las mujeres estemos en estos lugares. Realmente espero poder cumplir con lo que prometí o con lo que tengo ganas de hacer, pero bueno, por ahora me van dejando y eso está bueno. Encontrar el lugar, cuando la mujer ocupa estos lugares, también ayer hablábamos con nuestras compañeras, no es solo llegar y que te habiliten a estar, a lograrlo, es después acompañarte y es después tener la capacidad de seguirte promoviendo, porque si te ponen en ese lugar, pero después no te habilitan a llevar adelante las políticas que estás planteando, no te apoyan o te boicotean o te dicen no, por ahí no, termina siendo un simple, nosotros decimos saludo a la bandera, que te hayan puesto en ese lugar. O sea, nosotros necesitamos que nos pongan en esos lugares, que nos habiliten, llegar por nuestros propios medios, pero también poder hacer gestión. Y poder hacer gestión es también contar con el apoyo permanente de todos. Para terminar, desde el Banco Central, decirles en qué podemos contribuir para que esto siga creciendo. Bueno, hoy les decía, no hay datos de género. Bueno, desde el Banco Central nosotros solicitamos mucha información al sistema financiero. Bueno, vamos a empezar a pedir indicadores y datos que discriminen por género. Exigirle a los bancos a la información que presentan en forma oficial que tengan alguna apertura de género. Podemos contribuir en cuanto a la oferta de crédito y ahorro, incentivar a las instituciones financieras a brindar líneas de créditos diferenciadas, garantías parciales y tasas preferenciales para emprendimientos liderados por mujeres. Eso desde el Banco Central lo podemos hacer en conjunto con el mercado. Podemos hacer una regulación y una obligación y una supervisión que tenga esta mirada. Obligación de reportar datos desagregados por género, revisión de sesgos en los scores bancarios, que no haya sesgo, este sesgo que hoy les decía en el otorgamiento de crédito, y volver a insistir en la educación y el empoderamiento financiero, capacitación, mentoría, apoyo técnico y uso estratégico de instrumentos financieros. Solo para contarles, a nivel de país, además, hay otras experiencias que van en esta línea. Tenemos un Plan Nacional de Género de Políticas Agropecuarias que incorpora el enfoque económico y tecnológico, los avances en capacitación con desafío en liderazgo y monitoreo. Esto está desarrollado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tenemos programas en INEFOP. INEFOP es la agencia de empleo, de formación y empleo especial para formación a las mujeres. Su nombre es Formadas para Transformar. Más de 1.600 mujeres fueron capacitadas en gestión y competencias digitales. La meta es que haya 3.000 participantes al menos. Estas son algunas de las experiencias que tenemos en el país y que les muestran que no es solo el Banco Central, sino que hay otras experiencias que van en la misma línea. ¿Cuáles son los desafíos entonces que, si me permiten, evaluamos o vemos desde mi equipo y desde el Banco Central? De vuelta a insistir, lo que no se ve, lo que no se mide, no se ve, lo que no se ve, no existe. Entonces, incorporar desagregación por género en los indicadores financieros y de pagos.
evaluar todos los impactos de los programas y las políticas implementadas con mirada de inclusión y con mirada de cierre de brechas. No basta con implementar políticas, hay que evaluarlas y evaluarlas con esta mirada. Fortalecer la alfabetización digital y programas como el BCU Educa, con foco en mujeres y públicos vulnerables. Profundizar la articulación entre instituciones públicas y privadas para promover la inclusión financiera con equidad de género. Uruguay ha demostrado que la estabilidad y la inclusión puede ir de la mano. Cuando las políticas financieras integran la mirada de género, no solo reducen las brechas, se amplía el horizonte de desarrollo económico, que es uno de los mayores objetivos que tenemos que tener en nuestras sociedades, sobre todo en Latinoamérica. Una política financiera con enfoque de género es una estrategia de desarrollo, promueve estabilidad, la oportunidad de consolidar su política macroeconómica con rostro humano, estable en lo técnico, pero sensible a las desigualdades que persiguen. Les agradezco muchísimo, espero que haya sido útil esta presentación, les pido disculpas por mis debilidades físicas, pero bueno, asumo que venir del nivel del mar hace que a veces estas cosas nos afecten mucho. Vuelvo a agradecer muchísimo que hayan considerado que nosotros teníamos algo para decir y quedo a total disposición. Ahí les dejo, les dejo las redes del banco. Quedo a total disposición para todos y todas de que sigamos en contacto y consultas que quieran hacerlo. Muchísimas gracias.